Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza, transmitiendo en vivo desde la capital de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, para todos ustedes. Sean bienvenidos a esta escuela del Nuevo Pacto y la estamos estudiando versículo por versículo. Estamos estudiando el Nuevo Pacto de esta manera sistemática, versículo por versículo. Y hoy nos ocupa Romanos capítulo 2, versículo 21. Ha sido un verdadero deleite poder profundizar cada versículo. Normalmente se enseña por pasajes, es decir, varios versículos juntos. Pero nosotros hemos decidido cada miércoles un solo versículo, conectándolo con los demás versículos que el Espíritu Santo nos muestra. Así que muchas gracias por estarse reuniendo en sus casas. Recuerden que el plan es juntar grupos de 12 en toda Latinoamérica que quieran estudiar conmigo el Nuevo Pacto. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Establezco tu reino. Recibimos revelación abundante el día de hoy en el nombre de Jesús. Antes de comenzar a explicar Romanos 2:21, también quiero recordarles que tenemos reuniones presenciales todos los domingos aquí en Hermosillo, Sonora, en un lugar que se llama Expo Forum. Por si usted vive aquí o cerca, puede asistir a las 11 de la mañana. Es totalmente gratis. Y también les recuerdo de nuestras transmisiones por televisión en Televisa Sonora, Canal 12, los sábados a las 11:30 de la noche, el programa Noches de Milagros. Y los domingos a las 7 de la mañana el programa Dios es Bueno. Así que para que usted lo mire y sobre todo que pueda promoverlo con personas que no conocen del Señor. Vamos a comenzar entonces a estudiar Romanos 2:21. Recuerda que los versículos están apareciendo y van a aparecer en pantalla. Lo primero que hago es leer todo el versículo para luego explicarlo parte por parte. El apóstol Pablo dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hoy es miércoles 15 de marzo del 2023. Vamos a estudiar la primera parte que dice: tú pues que enseñas a otro. Y para eso vamos a ir a Romanos 12, del 4 al 7, para demostrarte que hay todo un ministerio de enseñanza. Es decir, la Biblia respalda el hecho de que haya personas en la iglesia que enseñen, que esa sea su área. Y esto significa que no todos son los que enseñan. Habrá quienes sean buenos diáconos o tal vez buenos maestros de niños, tal vez un buen músico y muchos ministerios, pero no todos tienen ese don, esa capacidad, ese llamado a enseñar. Pablo, refiriéndose a los judíos en la carne, dice: tú pues que enseñas a otro, porque ellos se jactaban de ser los grandes maestros, como si de la ley viniera la verdadera enseñanza, pero como hemos estado demostrando es todo lo contrario. El fin de la ley es Cristo, y Dios ha levantado maestros ahora del nuevo pacto, del nuevo régimen del Espíritu. Pero antes de profundizar más en por qué no los de la ley deberían ser los maestros que estén guiando a la iglesia, quiero hablarte un poquito de este ministerio de maestro que equivale a los que enseñan. Pablo aquí en Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Deténgase ahí. Lo está comparando con el cuerpo humano. Así que un miembro es mi mano, otro miembro es la cabeza, otro miembro es el pie, otro miembro es el codo, los dedos. Tenemos diferentes miembros en el cuerpo, pero no todos tienen la misma función.
Nunca has visto a un dedo peleando ser ojo, ni un ojo peleando ser dedo, sino que cada uno tiene su función, tiene su importancia. Tal vez los pies digan, a mí me tocó ser el peor miembro porque sobre mí reposa todo el peso del cuerpo. Pues sí, pero así te diseñó Dios. A los pies se les dice, así te diseñó Dios para que seas pies, otros para que sean orejas, otros para que sean cejas. Y el gran problema con el cuerpo de Cristo es que muchos quieren ser maestros cuando no lo son. Es decir, evidentemente Dios no los llamó a eso. Tal vez Dios te llamó a ser evangelista, por ejemplo, es decir, predicar el evangelio y que haya milagros y sanidades, como sucedió con Felipe en Hechos capítulo 8. Porque hay quienes se dicen ser evangelistas solo porque predican, y de acuerdo a los padres de la fe como Kenneth Hagin, ellos han enseñado que realmente quien solo predica sin haber señales, milagros, sanidades, es solo un exhortador, por ejemplo. Pero un evangelista tiene que predicar y que haya milagros y sanidades, porque así se le llamó evangelista a un hombre que no solo predicaba, sino que había sanidades y milagros. Entonces ese fue Felipe. Pero por ejemplo, si tú fuiste llamado a ser un evangelista y de pronto dices, no, pero es que a mí me gusta mucho como el apóstol Jonathan enseña y yo también quiero enseñar. Así que a mí me gustan las profundidades y irme al griego, al hebreo, y que el Espíritu me dijo y que conectamos. Y cuando Dios no te llamó a eso, cometerás errores como los que cometió aquel hombre que decía que el Espíritu de Elías estaba sobre él. Era William Branham, así se llama, viene en la historia de los avivamientos. Así que la historia de los avivamientos no solo está compuesta por gente que lo hizo bien todo, sino que no todo lo hicieron bien. De hecho, el gran Evan Roberts, se dice solo la parte bonita, que 2 años de gente que se convirtieron y que hasta que los animales ya no obedecían a sus amos, porque hasta los amos dejaron de decir malas palabras y todo el mundo estaba loco por Dios. Y se habla nada más de lo bonito, pero pocas veces, y de hecho estoy planeando hablar muy pronto acerca del declive, de lo que no hizo bien Evan Roberts y por lo cual ese avivamiento se apagó. Se dejó aconsejar por mujeres que ya no creían en lenguas, en hablar en lenguas, en milagros, y terminó dudando de su ministerio, siendo que en su ministerio había toda clase de señales y prodigios. De la misma manera, el gran William Branham, que hasta sentía en su mano cuando alguien necesitaba sanidad, y efectivamente sí, sentía algo, un peso, había un fuego ahí, y efectivamente había alguien que necesitaba una sanidad. Un gran hombre de Dios que te podía decir tu vida entera porque operaba en palabra de conocimiento de una manera impresionante, decirte el pasado, el futuro, perdón, pasado y presente, porque el futuro sería palabra de sabiduría. No obstante, William Branham era un gran evangelista y tal vez profeta, pero como vio al gran Kenneth Hagin enseñar, Kenneth Hagin se caracterizaba por ser maestro. Él fue el que nos enseñó la palabra de fe. Entonces dice la historia que William Branham pues, se le antojó ser un gran maestro. ¿Y qué crees? Se puso a ejercer una función en el cuerpo de Cristo que no le correspondía. Así que terminó diciendo que la mujer era una perra, que por culpa de las mujeres entró toda la maldición al planeta, no solo por Eva, sino que todas las mujeres eran unas malditas al igual que Eva, y empezó un gran machismo en su ministerio porque se la dio ¿de qué? De maestro. Y de hecho, uno de los hombres de Dios de su tiempo, muy amigo de Kenneth Hagin, le dijo, dedícate a hacer milagros, es todo. Dedícate a sanar, eso lo haces muy bien. Dedícate a decirle cuál es la placa del carro de fulano, palabra de conocimiento, pero no enseñes, porque esa no es tu función. Él no hizo caso y dijo, no, yo también puedo, y terminó totalmente torcido. Enseñanzas terribles, como por ejemplo la unicidad, una de las terribles herejías, creer que Dios es una sola persona, él la promovía, el bautismo en agua salva, y de ahí vienen muchos de la unicidad, no solo de ahí, pero parte de este tipo de creencias. Aparte terminó él postulándose como el Elías de su tiempo y finalmente murió en un terrible accidente.
y murió justamente cuando se iba a postular el Elías que había de venir. Y de acuerdo a los maestros de la palabra de fe, se cree que Dios mismo lo entregó a Satanás para la destrucción del cuerpo, por tal que su espíritu se salvara, porque tuvo una parte muy bonita, William Branham. Así que no estamos aquí para quemar ministerios, sino para decirte lo bueno de un ministerio, pero lo malo querer ocupar un lugar al que Dios no te llamó. Si Dios te llamó a ser un gran músico, quédate ahí. No ejerzas un pastorado si Dios no te llamó a eso. Y eso lo enfatizan mucho Charles y Frances y los grandes de la fe, Kenneth Copeland, de que no porque Dios te usó, por ejemplo, sanando a alguien, ya dices, yo soy evangelista y me lanzo a hacer. No, tenemos que distinguir. Si, por ejemplo, sanaste a alguien, está bien, eso no te hace un evangelista. Si ayer predicaste en un lugar, eso no te hace un pastor. Y si un día alguien te invitó a enseñar en tu congregación, está bien, pero no necesariamente eres un maestro. Y así yo pudiera profundizar en esto, pero hay oficios. Es decir, el oficio de profeta, por ejemplo, nunca lo confundas con que de pronto profetizaste un domingo en la iglesia. Si profetizaste, qué bueno, eso no te hace profeta. Hay un oficio de profeta. Así que Pablo está hablando de esto que es tan importante. Como dice un dicho mexicano, y no sé si sea mexicano, pero me gusta para que sea mexicano, zapatero a tus zapatos. Pablo está hablando de eso y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo siguiente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, o sea, nos necesitamos. Versículo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones, y ahí la palabra dones es carismas, y hay en 1 Corintios 12, 9 carismas. De manera que teniendo diferentes carismas, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ahí donde dice según la gracia que nos es dada, es que si se te dio un ministerio, siempre va a ir acompañado de dones. Al que se le dio la gracia de ser profeta, esa persona va a tener dones, carismas que respaldan su gran ministerio. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Esos tres dones operan en el profeta. Así que, según la gracia que se te haya dado, tienes dones que van a respaldar ese ministerio. Ahora, eso no significa que no puedes fluir en los demás dones, porque Pablo lo dijo claramente en Proverbios 12:31, procurad los mejores dones. Entonces hay que procurar los 9, pero si se te dio una gracia de algún ministerio, en particular de los 5 ministerios de Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay ciertos carismas que van a respaldar cada uno de estos ministerios. Por ejemplo, al evangelista le va a respaldar mucho dones de sanidades y así sucesivamente. Pablo está diciendo aquí en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes carismas, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, que es uno de los 9, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Yo quiero que reflexiones en esto. Cada uno de los dones o ministerios que Dios te da se tienen que usar conforme a la medida de la fe. Debes de crecer en fe para poder operar en cualquiera de los dones o en cualquiera de los ministerios. Versículo siguiente. O si de servicio, y ahí pareciera ser como si el servicio fuera uno de los 9 dones, porque venía hablando de carismas. Pero no, es simplemente o si de servicio, dando a entender, puedes operar en los dones como el de profecía o si de servicio, o sea, dando a entender, ya cambió de giro de dones a ministerios. Que no es lo mismo los carismas a las diaconías. Espero estarme dando a entender. Las diaconías son los ministerios y Pablo dijo que hay diversidad de diaconías, diversidad de ministerios. Es decir, que no todo se reduce a los 5 ministerios.
Los 5 ministerios de Efesios son solo los principales, diríamos. Pero hay diversidad de ministerios. Yo soy de los que creo que no solo hay 5 entonces, sino hay muchos, como el de servicio aquí. Versículo 7 dice, o si de servicio en servir, dando a entender que hasta para servir requieres fe. Porque venía hablando de que lo uses conforme a la medida de fe. O sea, si vas a profetizar o si vas a servir, que sea conforme a la medida de tu fe. Ahora, muchos han interpretado la famosa medida como Dios nos da la misma medida a todos. Soberanamente a ti te dio poquita, soberanamente al otro le dio mucha. Eso es falso. Yo soy de los que creo que la medida de fe de Romanos 12 es la misma medida con la que iniciamos todos y de ahí la hacemos crecer. Por lo tanto, si tu ministerio es más grande de pronto, es porque tú hiciste crecer tu medida de fe para que tu ministerio crezca o ejercer los 9 dones. Así que no hay una soberanía arbitraria de Dios que dice a fulano le di más que al otro. Esto no es así. O si de servicio en servir, y mira la última parte, dice Pablo, o el que enseña en la enseñanza. Quiero que notes que Pablo habla de el que enseña en la enseñanza, es decir, que parte de las funciones en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es gente que enseñe. Y sabes que de eso se adolece en miles de congregaciones en el mundo. Hay mucha predicación por todas partes y que el evangelista fulano de tal y que el evangelista acá, pero hay pocos que enseñan. Y es por eso que hay mucha ignorancia en las iglesias, porque hay mucho predicador y poco maestro. Mucho predicador así de esos que gritan, y no tengo nada con el gritar, pero es mucha emoción y está bien, pero la predicación solo te motiva, la predicación te inspira y la enseñanza te instruye. Y eso es lo que ha faltado en muchas congregaciones, mucha enseñanza, no la hay. Entonces no podemos dejar que los de la ley que se jactan de eso, ellos creen que por saber la Torah es como un complejo de maestros. No podemos permitir que ellos tengan ese complejo falso de maestros cuando es exactamente lo que Dios no quiere. Y Pablo dice, tú que enseñas, dando a entender los de la ley, de eso se jactan, de que ellos enseñan. Pues no, debería haber muchos maestros que enseñen la gracia, que enseñen la justicia, que enseñen el nuevo pacto, que enseñen que ya no hay diferencia entre varón y mujer, que enseñen que ya no hay que fijarse en si comer carne de puerco o no. Se requieren los que enseñen del nuevo pacto y por eso estamos estudiándolo. Pablo dice, o el que enseña en la enseñanza. Bien. Una vez que entendemos eso, nos vamos a Efesios 4:11 para que veas que Pablo a los que enseñan les llamó maestros. Y lo digo porque hay toda una corriente que enseña que ya no se le debe decir maestro a nadie, que porque Jesús dijo a nadie le digan maestro, porque solo hay un maestro, que es Él. Pues no, Jesús estaba refiriendo a que no recibieran enseñanzas contrarias a las que Él da. Es decir, si es un maestro que está constituido por Jesucristo, hay que escucharlo. Lo mismo te diría yo hoy, no a cualquiera se le debe seguir como maestro, pero eso no significa que a nadie más se le debe llamar maestro, porque eso sería una contradicción con lo que dijo el propio Pablo aquí. Dice Efesios 4:11, y él mismo, refiriéndose a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles. A ver, todos digan apóstoles. Apóstoles. A otros, ¿qué? Profetas. Diga profetas. Profetas. A otros, ¿qué? Evangelistas. Y a otros pastores y maestros. Entonces quiero que notes que cuando dice pastores y maestros, no dice a otros pastores y no dice y a otros maestros, sino que pastores y maestros lo definió como un solo ministerio. En ese sentido hay 4 ministerios grandes. Repitamos el versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí está el primer ministerio,
a otros profetas, ahí está el segundo ministerio, a otros evangelistas, ahí está el tercer ministerio, a otros pastores y maestros, ahí está el cuarto ministerio. Sin embargo, estoy de acuerdo en que hay 5. ¿Por qué? Mira, porque todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro tiene que ser pastor. Pablo le llamó al pastor, le llamó pastor y maestro, porque todo pastor debe ser un maestro en el sentido de que debe dar pastos al pueblo. Pastor viene de dar pastos a las ovejas. Todo pastor da pastos, o sea, debe ser un maestro. Todo pastor debe enseñar a sus ovejas. Pero no todo maestro es el pastor. ¿Por qué? Porque hay gente, como ya vimos en Romanos, que simplemente va a enseñar. Y yo en Redimidos, por ejemplo, tengo muy buenos maestros y no significa que ellos son los pastores. Así que tú puedes ser un gran maestro sin ser necesariamente el pastor. Bien. Pero ¿cómo le llamó aquí Pablo? Pastores y maestros. Entonces, si hay maestros después de Jesucristo, también hay maestros. Sí se le puede llamar maestro. Lo mismo con aquellos que dicen, no le digan padre a nadie, porque Jesús dijo, hay un solo padre. Si así fuera, ¿por qué Pablo dijo, tenéis un solo padre, él mismo? Él se llamó padre. Así que no creas esas corrientes de gente muy religiosa, pero que no estudia a profundidad. Es cierto que Jesús dijo, solo un padre tenéis, y es cierto, solo un padre celestial. Y a nadie le llaméis padre, claro, a nadie un padre como si él fuera el padre celestial, pero eso no significa que no haya padres espirituales, como de hecho Pablo era un padre. Y lo mismo aquí, maestros, a nadie le digan maestro. Pablo dijo que sí, que Jesús constituyó a unos pastores y maestros. En Hechos 13:1 vemos que en la iglesia primitiva no solo había profetas, mira, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué es lo que había? Profetas y maestros. Déjame presentarte algunos, mira, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que aquí tenemos profetas y maestros. Esto significa 2 cosas. Por un lado, que ya en la iglesia primitiva había profetas, contrario a lo que dicen muchas agrupaciones hoy de que ya no hay profetas. ¿Cómo que no hay? Si aquí Cristo ya había resucitado y aquí había profetas. Eso es extra al profeta Agabo y otros versículos que hemos analizado. También significa que había maestros en la iglesia, pero aquí hay una revelación. No solo puede haber pastores y maestros, sino profetas y maestros. Así como la combinación que Pablo usó, pastor y maestro, es un solo ministerio. Alguien puede ser profeta y maestro también. Pero eso es lo que había en la iglesia primitiva. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, y este versículo me impresionó, porque a veces creemos que cuando se trata de mundanos, a ellos únicamente hay que predicarles, porque el mundano, decimos, no entiende nada, es muy nuevecito, hay que solo hablarle lo sencillito, y pareciera que sí, pero te voy a decir algo, y no quiero que nadie se ofenda. A veces hay gentiles que te entienden más que 2, 3 ovejas que tienen años y que es que no le entiendo, es que está muy profundo. Pero hay gentiles que les explicas profundamente y te entienden. Sin embargo, hoy encontré un versículo que respalda esto. Mira, dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador, ¿y qué más? Y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y mira, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fe y verdad son las 2 sendas. La fe es una forma de llamarle a nuestra Madre Espíritu Santo, y la verdad una forma de llamarle al Espíritu de Cristo que sufrió el infierno. Son las 2 sendas. Entonces Pablo dice, yo soy maestro a los gentiles, no solo predicador a los gentiles, maestro a los gentiles. Y estoy creyendo que al explicar muchas cosas, muchos mundanos lo van a entender, porque el Espíritu Santo nos ayuda.
Vamos a Santiago 3:1 para seguir hablando de la importancia de este ministerio de enseñar o ministerio de maestro. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto significa, queridas hermanas y hermanos, que el ministerio de maestro es muy delicado. Es un ministerio demasiado importante. Y hoy voy a desarrollar brevemente un estudio así muy sencillo de Santiago capítulo 3, que normalmente lo hemos visto en el sentido de el poder que hay en lo que hablamos, porque habla de la lengua. Sin embargo, hoy voy a traer una aplicación muy interesante, porque cuando Santiago está hablando de la lengua, está hablando de el ministerio de maestro. Que aparezca en pantalla Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nunca se te olvide que Santiago está hablando de la importancia de un maestro y que no debe ser cualquiera. Dice, no os hagáis maestros muchos. Seguramente en el tiempo de Santiago sucedía lo mismo de hoy. Muchos quieren ser eso, pero realmente, evidentemente no son, no saben enseñar, no tienen la unción, no tienen la capacitación divina. Ahora, no digo que alguien no puede llegar a hacerlo, claro que sí, pero definitivamente hay llamados distintos. Y lamentablemente muchos que se levantan como maestros hoy es solo para contradecir la verdad de Dios. El propio Pablo dijo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, si alguien dice, yo no creo en el diezmo, solo porque él era un avaro y no quiere diezmar, entonces se levantará como maestro para decir que el diezmo es de la ley o que no existe. Cualquier persona que te quiera contradecir en algo, hoy en día se levanta como un nuevo maestro. Y a eso se refirió Santiago cuando dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces hay una gran condenación para aquel que enseña mal. Es una gran responsabilidad pararse frente a un auditorio y enseñar, porque si enseñas mal, vas y vamos a dar cuentas a Dios. En el contexto entonces del ministerio de maestro, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 4, una gran revelación. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Sabes? Ese timón no solo es la lengua, sino el ministerio de maestro. Porque es el maestro el que usa su lengua para hablar. Así que esta es la aplicación que le estoy dando ahora. Dios planeó que su casa fuera gobernada por un timón que se llama maestro. El gobierno de la iglesia tiene que ver con las revelaciones que alguien imparte. Inclusive no es casualidad que Santiago está usando la palabra vientos, que el propio Pablo dijo que los vientos representan doctrinas. Y por eso dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, dando a entender, con este timón no hay viento que te mueva. Con este timón que es el ministerio de enseñanza, que gracias a Dios en Redimidos lo tenemos, entonces difícilmente podrán mover esta nave que es el arca de los últimos tiempos. Pero viene más revelación de Santiago en ese sentido. Ahora nos vamos a ir al versículo 6, Santiago 3:6, para demostrarte lo siguiente. Y la lengua, cada vez que veas lengua, ahora vas a ver maestro, porque el maestro usó su lengua para enseñar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Detente ahí, lo que está diciendo es que si usamos mal la lengua, los maestros, es un mundo de maldad que va a traer un avivamiento, pero del diablo.
Depende el uso que se le dé, y efectivamente hay muchos que han levantado avivamientos del diablo y son miles y millones de seguidores con creencias erróneas que los están llevando directamente al infierno. Todo por una lengua. La lengua es un fuego. Y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mira, la lengua está puesta entre nuestros miembros. Detente ahí. Si lo aplicamos a lo que Pablo dijo, que los miembros, este cuerpo de Cristo está conformado por muchos miembros. Pues la lengua, el maestro, está entre nuestros miembros. Es una de las funciones que alguien ejerce en la iglesia. Y por eso dice aquí Santiago 3:6, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Aplicándolo a lo que Pablo dijo, un mal maestro va a contaminar todo el cuerpo, toda la iglesia, por una mala enseñanza. Había gente que cuando yo estaba enseñando en Expoform hace muchos años, estaban esta persona y otro grupito de personas que lo oían enseñando, por ejemplo, en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, en el momento que yo estaba predicando. Por supuesto, esta persona, al igual que muchas otras, ya murieron, pues de una manera terrible, porque lo que está escrito en la palabra está escrito. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Entonces, los guardianes de la doctrina somos tu servidor Jonathan Mesa, los 12, los 70, para eso están constituidos. Todo ese mar que significa las dos sendas, reposa sobre esos 12 bueyes, y los bueyes representan apóstoles. Si somos los guardianes de la doctrina, ¿por qué? Porque estamos para velar por los intereses del Espíritu Santo. Que no cualquier maestro se levante echando su veneno, porque contamina a todo el cuerpo. En otra ocasión, también hace ya muchos años, gracias a Dios, o sea, gracias a Dios que hace años y ya no ha sucedido eso. Sí ha sucedido, pero con otros temas. En aquel tiempo, una señora también que asistía con nosotros se levantó diciendo, y vaya que como maestra, porque hasta tenía reuniones en su casa, diciendo que Dios iba a sacar a todos los que están en el Hades para salvarlos. Es decir, que no obstante alguien ya se fue al Hades, o sea, al infierno, cuando Apocalipsis dice, y el Hades dará a sus muertos, ella empezó a enseñar, y hasta repartió discos, CDs en aquel tiempo, y muchos redimidos oían esos CDs donde ella decía, la gente va a salir del infierno. Cuando analizamos la vida de esta mujer, después nos dimos cuenta que es porque ella tenía un marido que era ateo, y sabía que se iba a ir al infierno su marido. Y a toda costa, queriendo ella salvar al incrédulo su marido, se inventó la doctrina amorosa del diablo, entre comillas, de que finalmente mi marido va a sufrir solo un rato en el Hades, pero al final lo van a sacar del Hades. Yo hablé con esta falsa maestra, fui a su casa y le dije, no, mi hermana, no significa eso Apocalipsis, significa que los van a sacar del Hades, y el versículo y versículos siguientes dicen que los van a sacar solo para echarlos al lago de fuego. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. No, usted está viendo mal y van a salir del infierno porque Dios es bueno. Y la mayoría de los falsos maestros quieren ir más allá del que Dios constituyó, hablando de la verdadera bondad de Dios, no una falsa bondad de Dios. Que Dios saque a la gente del infierno, eso no lo hace más bueno. Dios sigue siendo bueno porque, para empezar, Él no los mandó al infierno. Pero muchos maestros contaminan al cuerpo con sus falsas enseñanzas. Y dice aquí, y la lengua, refiriéndose al ministerio de maestro, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, la iglesia, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Como ya hemos visto en otras ocasiones, esa frase significa que afecta el curso de tu vida, inflama la rueda. El ciclo, el curso de tu vida, te lo afecta totalmente. Es decir, tú hoy es un mal maestro y te puedes esperar que te enterremos en el Panteón Yáñez por una falsa enseñanza. Un falso maestro puede hacer que te enfermes al decirte, por ejemplo, que Dios enferma a la gente con un propósito, y falsos maestros pueden llevarte a enfermedades, dolencias, infierno, calamidades, apostasía inclusive. Por eso dice aquí,
que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación significa que tal vez no en el momento tú ves los estragos de una mala enseñanza, sino que eventualmente los verás. Como aquellos camarones perdidos que yo me comí una vez viajando de Obregón a Hermosillo. Pasamos por Guaymas, iba yo en un camión, un transporte, y entonces se sube una persona clásico ahí en Guaymas vendiendo vasitos con camarón y mucho chilito y limón, y tú vienes viajando desde por allá lejos y dices, no, pues yo quiero uno. Nunca te vas a imaginar que vienen perdidos, y menos porque viene revuelto con chile y limón. Así que me los comí riquísimos en el momento. Esta iglesia es la de Dios. Llegando a la casa, todo fue cuestión de horas, un par de días, algo terrible en mi estómago. Así una lengua inflama la rueda de la creación. Ahorita no te das cuenta y dices, este es el lugar. Eventualmente la serpiente morderá. Dice Santiago 3:6. E inflama la rueda de la creación. Mira la última parte. Y ella misma, la lengua. ¿Y qué dijimos que es la lengua en la aplicación que le estoy dando? El maestro. Ella misma es inflamada por el infierno. Así que hay maestros del infierno, así como hay maestros que vienen del cielo. Así le preguntaron a Jesús para probarlo. ¿El bautismo de Juan es de los hombres o es del cielo? Pues hay predicadores del infierno, así como habemos predicadores del cielo, que realmente Dios nos ha enviado a predicar y a enseñar el verdadero evangelio. Pues dice que la lengua es inflamada por el infierno. El infierno mismo está mandando personas para llevarte a ese lugar de tormento con falsas enseñanzas. Y esto lo podemos comprobar en 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pablo dijo, pero el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera alguien puede apostatar de la fe? ¿Nunca te has preguntado cómo alguien puede apostatar de repente? Aquí te dan la clave, mira. Algunos apostatarán de la fe, ¿de qué manera? Escuchando. Se apostata cuando escuchas algo que no es correcto. Se apostata cuando oyes lo que no viene de Dios. Se apostata cuando crees que un predicador viene de Dios y resulta que no. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus. Y ahí espíritus se refiere al espíritu de una persona, porque espíritus son personas, pero también espíritus se refiere también a los demonios que usa. Demonios están usando a personas, a predicadores. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué tipo? De demonios. Entonces, si hay doctrinas de demonios, es porque Santiago 3 tiene razón. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y luego empieza a hablar de la lengua. La lengua que usa el maestro es para veneno, es para contaminación o es para salvación, dependiendo si es de Dios o es del diablo. Y ella misma, la lengua es inflamada por el infierno mismo. Así que solo piensa en esto, el diablo se junta con la muerte, la iniquidad y toda clase de demonios y se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué usaremos para convencer a multitudes? Usaremos maestros. No deliberadamente gente que te dice vente a las drogas, vente al alcohol o vente a algo malo así. No, usaremos maestros que tengan la apariencia de piedad para convencer a muchos. Por eso Pablo dijo que había doctrinas de demonios. ¿Y en qué consisten esas doctrinas de demonios? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué es lo que van a hacer? Prohibirán casarse, por ejemplo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido las dos sendas, o sea, la verdad. Así que básicamente las doctrinas de demonios tienen que ver con gente que te prohíbe, por ejemplo, casarte o que no comas esto. Es solo
un ejemplo de otras terribles doctrinas de demonios que existen. Así que efectivamente la lengua es inflamada por el infierno, y en Santiago 3:8 seguimos aplicándolo a los maestros. Pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua. En otras palabras, ningún hombre puede ser un maestro que dome su lengua, a no ser que de verdad sea guiado por el Espíritu Santo. Si no, terminarás enseñando tonterías, cosas que desvían. Ningún hombre puede domar la lengua. Mira, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Yo quiero que notes aquí el poder que hay en ser maestro. Cuando alguien se levanta como maestro, ya sea para bien o para mal, es algo que nadie lo puede refrenar. El propio Jesús dijo: fuego vine aquí, lo traje y ya nada lo va a detener. Pero eso también opera para lo malo. Por eso es tan delicado el ser un maestro. El hecho de que tú hables algo, si es algo malo, pasarán generaciones, décadas, años, no sé, tanto tiempo, y gente creyendo esa mentira. Como ayer estudiaba yo con los muchachos, con mis 12 aquí, que cuando hubo persuasión respecto al hecho de que supuestamente Cristo no había resucitado. ¿Había resucitado Cristo? Sí. Pero los enemigos de Cristo, cuando vieron que realmente la tumba estaba vacía, ellos dijeron: díganle a todos la mentira, díganles que no resucitó. Díganle a todos que lo que pasó es que sus discípulos se robaron el cuerpo y ahí por ahí lo tienen escondido. No es que resucitó. Como ya vieron lo innegable de que Cristo había resucitado, ahora dijeron: digamos una mentira. ¿Qué es eso? Lengua. Y hasta la fecha los judíos y en el mundo entero dicen: no, nunca resucitó. Todo por gente que se atrevió a enseñar mal. Y yo me pregunto, ¿dónde están los que sí pueden enseñar bien? Los que sí pueden enseñar bien para trastornar positivamente el mundo. Ahí están engañados. Yo no sé hablar, y es que yo no sé, me siento condenada, no sé. Solo sé un tema. Dejando que los miserables, hipócritas, religiosos, mentirosos, infernales y venenosos sean los que sí propaguen. No puede ser. Yo hace mucho entendí eso. Dije yo: nadie se levanta. Como dijo Marcos Witt en una de sus canciones: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Todo el mundo está interesado en su propia vida, en sus deportes, en su política, en tantas cosas. Y yo dije: no, yo tengo que enseñar la verdad, cueste lo que cueste. Y fui llamado a propagar este fuego, aunque el infierno mismo se siga enojando. Porque ya son muchos falsos maestros que se han levantado, muchos. Es más, se han levantado tantos falsos maestros que cuando tú te levantas con la verdad te llaman falso. Porque se acostumbraron tanto a la mentira. Es como cuando tú tienes años diciendo: es que dijiste, es que no viniste, no me lo trajiste. ¿Qué cosa? El trapeador que te dije que me compraras, no me lo trajiste. Tienes tantos años diciendo: me lo trajiste, viniste, que cuando alguien llega y te dice: oye, no, estás hablando mal. De acuerdo a la Real Academia Española, no es el trapeador que trajiste, sino el trapeador que trajiste. Y yo lo he visto con estos ojos que no se han de comer los gusanos, como gente se enoja cuando los corriges. Están locos y toda mi vida lo he dicho así. Pues si toda tu vida has estado mal. Porque te vas a la lengua, a la Real Academia Española, y compruebas cómo se debe. Y esa Real Academia Española es una forma de llamarle, o sea, es una forma de compararla con la Biblia. Cuando te vas a la Biblia, te das cuenta en lo que realmente estabas mal. Estás tan acostumbrado a una mentira
que cuando alguien te corrige con la verdad dices: apóstata, él es un mentiroso, es un falso, es un tirano, un vividor. Claro, porque te acostumbraste a la cuacha en la que vives, cuacha religiosa. Te enseñaron que la verdad es: no uses tatuajes. Y cuando de repente ves que yo promuevo que el tatuaje no es el problema, que en todo caso el problema es tatuarse demonios, entonces te endemonias y llegas a creer: este es un falso maestro, porque te acostumbraste a tu mentira religiosa. Tanto tiempo te dijeron que Dios manda males, que de repente llego yo y digo: no, no manda males. Él es un falso, él es un apóstata. Así que qué importante es levantar maestros de una nueva generación, enseñando realmente lo que está escrito. Quiero que veas la última parte de Santiago 3:8, que dice que la lengua está llena de ¿qué? De veneno mortal. Maestros están echándote en tu mente y en tu corazón veneno mortal. No, a mí déjame así, yo de algo me tengo que morir, me dijo uno muy cercano a mí. Porque a veces ni tus parientes quieren entender lo que está escrito. Yo así soy, esta es la realidad. Dices tú: pues muérete pues. Te estoy enseñando los versículos donde el propio Jesús te dice que el que guarda mi palabra no verá muerte. Y me llamas falso maestro porque sé leer. Y tú dices: no, es que yo sigo así creyendo la verdad. ¿Cuál la verdad? Que algo me tengo que morir. Entiéndelo, esa es la mentira. Alguien te envenenó con veneno mortal. Y pudiera dar muchos ejemplos de estos falsos maestros que envenenaron a muchos ya. Ya los envenenaron. Créeme que algunos ya no tienen remedio. Déjame darte un ejemplo. Cuando de repente a una persona le encuentran un cáncer que ya la invadió o lo invadió, van con el doctor y el doctor: no, esto ya, ¿cómo se dice? Es irreversible. Y es ahí cuando la persona, y yo los he oído, conocidos míos, que les dio un terrible cáncer, ahí dice: ¿cómo quisiera regresar el tiempo y haber comido lo correcto? Yo recuerdo la primera vez que oí a una persona que me dijo: es que la comida tiene todo que ver por si te da cáncer o no. Le dije: ¿es en serio? Hace años yo nunca imaginé que pudiera influir lo que se come, hasta que después entendí que Proverbios 18:21 no solo habla de lo que confiesas, sino también la lengua en lo que se come. La muerte y la vida están en poder de la lengua. A lo que voy es que hay un punto donde estas personas dicen: me hubiera gustado regresar, o sea, me gustaría regresar el tiempo, pero por más que ahora sí le echan ganas así al jugo verde, y ya es demasiado tarde. Ya no, ya avanzó demasiado el cáncer. De la misma manera, escúchame bien, de la misma manera hay gente que tú la quieres ayudar ya con la verdad. Mira, come lo correcto, Dios es bueno, Cristo bajó a sufrir al infierno, Él no te quiere pobre. Y por más que le mete ya en sus últimos meses de vida, ya va a morir, ya va a morir. Ya el veneno tocó muchas áreas de su vida. A eso se dedicaron los maestros falsos, a decirte tantas cosas que parecían verdad y no eran verdad. Por eso el ministerio de maestro es muy importante. En esa misma línea quiero que vayas a Mateo 12 del 34 al 37 para seguir respaldando lo de Santiago. Dice así: ¿cómo les llamó Jesús a estos judíos falsos maestros? Mira, generación de víboras. Le estaba hablando a los que enseñaban mal.
¿Por qué víboras? La víbora produce ese veneno mortal. Generación de víboras, mira, ¿cómo podéis hablar lo bueno? O sea, se estaba refiriendo a judíos que eran maestros falsos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es la abundancia de lo que hay en su corazón. Y de eso yo me he dado cuenta cuando yo de pronto invito muy a la larga a alguien que no tiene nuestra revelación. En cuanto les suelto el micrófono, ya salen con que Dios te está metiendo en un proceso, con que Dios te mandó un mal, que lo está permitiendo, pero que aguántate, que todo va a pasar porque Él sabe dónde te está llevando. Diga, de la abundancia del corazón. Cuando Jesús dijo de la abundancia del corazón, se estaba refiriendo del tema de maestros. Están tan llenos de la basura de que Dios mata, Dios enferma, Dios te quiere pobre, Dios no te quiere feliz, Dios no pagó el precio para que sonrieras, y toda esa basura disfrazada de piedad. Jesús, refiriéndose a estos maestros falsos, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, eso es lo que les sale en cuanto lo traen hasta en los poros, en cuanto los tocas. Dios manda males. Y de la misma manera, tú tocas un redimido, Dios es bueno. Dios nunca es el culpable. Porque de eso estamos llenos. Hablando de estos falsos maestros que les llamó generación de víboras, versículo 35. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, atención, que te va a definir quién es un falso maestro. Te va a definir a quién le llamó generación de víboras. Porque resulta que esos falsos maestros, estaban criticando la investidura de Jesús. Que por Belcebú estaba echando fuera a los demonios. Y él dijo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, es una blasfemia el creer que quien me usa es Belcebú, el diablo. Y por eso dice en el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo lo leí? La coma, la cual no viene en los manuscritos originales, se la puse después de la palabra ella. Si tú pones la coma, así como los traductores lo pusieron aquí, después de la palabra hombres, creerás que se refiere a palabras ociosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, o sea, de esa palabra ociosa darás cuenta. Pero está hablando de ella, del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, de la paloma, de la leona. Leámoslo correctamente, pónganle la coma después de la palabra ella. Dice un cristiano, ¿están cambiándole a la Biblia? No, cristiano, entiéndelo. La Biblia no fue escrita en hebreo, no fue escrita, perdón, en castellano, fue escrita en hebreo, griego y arameo. Así que esas comas son arbitrarias de los traductores. Pues esa coma después de la palabra ella dice así, mira, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, o sea de la mamá, darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué está diciendo Jesús? La generación de víboras es la que se levanta contra la mamá Espíritu Santo. Usted es un falso maestro, Jonathan, porque enseña, me dijo uno, yo lo seguí en TikTok hasta que dijo que el Espíritu Santo es mujer. Eso lo convierte a usted en un falso maestro. Mijito, es exactamente al revés. El falso maestro, de acuerdo a las palabras de Jesús, es el que habla contra ella, contra la mamá Espíritu Santo. No es ser un falso maestro el creer lo que dice textual, Isaías 66 del 10 al 13. Es ser un falso maestro el hacerte creer que Isaías 66 del 10 al 13 se refiere a cualquier otra cosa que no sea una mujer. Ese sí es un falso. Pero la gente, insisto, está acostumbrada a las mentiras. Se les dijo un dogma, no puede haber mujeres en la deidad, y lo creyeron.
Alguien, un maestro un día así desde el púlpito dijo, no puede haber definición de género en lo espiritual. Se corrió la voz y se hizo una mentira, y al rato era una verdad. Ya todos decían, eso es la verdad. No, era la mentira, pero se la creyeron. Ahora sacamos la verdad de que hay una mujer en la deidad, porque es bíblico, de que si hay definición de género, y entonces te llaman falso profeta. Tener cuidado. La verdad es la que tiene la razón, que es la palabra de Dios. Ok, una vez que entendemos eso, nos vamos otra vez a Santiago, capítulo 3, versículos del 10 al 11. De una misma boca, dice, y cuando dice de una misma boca es de los maestros, porque en el 3:1 que dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Qué te está diciendo? Que hay maestros, y créeme, de esos abundan, que combinan bendición y maldición. Es decir, hoy te dicen, Dios es bueno, y al ratito ellos mismos te meten maldición, pero te mandó ese cáncer con un plan. Y dices tú, eso es bendición y maldición. Como un Dios bueno te va a mandar un cáncer. Santiago lo dijo, hermanos, eso no debe ser así. O sea, no debiera haber maestros que digan eso. O también otros que combinan ley con gracia. Por un lado te dicen, sí, efectivamente yo creo que el fin de la ley es Cristo, pero no coman carne de puerco. Hay que guardar las fiestas y hay que guardar el sábado y tapar ese piano muy bien con una sábana. ¿Qué es eso? Ley y gracia. Y dice Santiago, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No te está diciendo, qué bien que combines. Un maestro tiene que definirse. Mira, el versículo 11, por favor. ¿Acaso alguna fuente? Todos digan fuente. Está hablando de maestros y ahora dice, ¿acaso alguna fuente? Le está llamando a los maestros fuentes. Aquí frente a ti tienes a una fuente. Pero resulta que allá en el antiguo pacto, en el libro de Éxodo, se encontraron 12 fuentes. Representa 12 maestros instruidos por la fuente. ¿Y cuál es mi fuente? Alguien se pregunta. Mi madre, Espíritu Santo. Tremendo. 12 fuentes. Los 12 no son 12 chamaquitos ociosos que el apóstol los agarró para que coman virote. Eso es lo que cree tu perversa mentalidad. Si no eres tú, sonríe. Se trata de 12 apóstoles, 12 fuentes, 12 maestros sobre los cuales reposa el mar. El día de mañana que alguien dice, no, yo ya no creo en eso. Adelante, ya sabía que no eras fuente. Pero una fuente no va a decir esas burradas. Por eso muchos 12 no se han quedado conmigo. Porque estoy luchando hasta quedarme con verdaderas 12 fuentes. Así que Santiago le está llamando a un maestro, no solo lengua, sino fuente. Y dice aquí, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, mira, y amarga? ¿Sabes quién habla agua dulce? Tu servidor, porque el dulce es la miel. Y la miel representa a nuestra Madre Espíritu Santo. Porque Débora, la gobernadora de Israel, en el libro de Jueces, significa abeja. Débora significa abeja. Las abejas dan miel. Y Débora gobernaba todo Israel en ese tiempo. Es una sombra de quien gobierna hoy la iglesia. Al Israel espiritual, que somos los redimidos, nos gobierna una mujer que es nuestra Madre Espíritu Santo. Entonces ella es la miel. Y por eso no puede una misma fuente dar agua amarga o miel. Dice aquí, agua dulce y amarga. Todo lo que no es dulce es amargo.
Lo amargo tiene que ver con la iniquidad, la ley. Mi Madre Espíritu Santo es el agua dulce, pero hay quienes ni la tienen ni la quieren. Gálatas 4:30, Pablo fue muy categórico cuando dijo: tú no puedes combinar. Dice Pablo: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. ¿Quién es la esclava? Los que me han seguido. Agar, los que me han seguido en esta escuela del Nuevo Pacto. Echa fuera a Agar, echa fuera la ley. Y dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, tú no tienes herencia en Cristo combinando, es lo que dice Pablo. No es: yo tengo a Agar, pero también tengo a Sara. Tengo la ley, tengo la gracia. No, 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 no. O eres un judío y quédate así, y no andes diciendo: soy un judío mesiánico. ¿Qué locuras son esas? O eres judío o eres de Cristo. Porque una vez estando en Cristo se nos acabó nuestra cultura judía o mexicana. Somos del reino de Dios. Pero hay quienes combinan las fiestas judaicas, los abstencionismos judaicos, van al baño en hebreo y aparte quieren decir: Cristo es mi Señor. Olvídate de esa mentira. Santiago dijo: no puede salir de una misma boca de un maestro fuente agua amarga o agua dulce. Tiene que ser puro dulce. La mamá Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Regrésate a Santiago 3, porque aún hay más revelación. Alguien diga aleluya. Mira qué casualidad, y lo digo entre comillas. Dice ahora Santiago capítulo 3 versículo 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera? Detente ahí. Venía hablando en el 3:1: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Venía hablando del poder de la lengua que hablan los maestros, ya sea para veneno o si es agua amarga o dulce, o sea, que te definas. Le llamó fuente y ahora le va a llamar a un maestro higuera. Y dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera? ¿Qué es la higuera? Dígalo, escríbalo. La higuera es un maestro. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? Pues no, la higuera debiera dar higos, no aceitunas. No puede la higuera hablar otra cosa que no sea lo que Dios lo llamó a enseñar. Así que aludió a la higuera como un ministerio de maestro. Vete a Mateo 24:32 para demostrar rápidamente todo esto. Dice Jesucristo mismo: de la higuera aprended. Y todo el que conoce Mateo 24 sabe que Jesús está hablando de los últimos tiempos. Estamos ya en los postreros tiempos. Y Jesús no se equivocó cuando dijo que en estos postreros tiempos, aleluya, dijo: de la higuera aprended. En otras palabras, tengan cuidado con el montón de fuentes amargas de la iniquidad, de la ley, o de espíritus de abstencionismos demoníacos, de veneno mortal. Mejor dijo Jesús: como ya son los últimos tiempos, de la higuera aprendan. O sea, la higuera es un ministerio de enseñanza. Vuelvo a decir: la higuera es un maestro. Váyase a Habacuc, Isaías 55:4, y luego vamos a ver el versículo 1. ¿Cuál es esa higuera? Ya estaba profetizada en Isaías. Dice: he aquí que yo lo di por testigo. Y testigo significa alguien que puede ver la resurrección de Cristo. Alguien que puede ver de dónde resucitó Cristo. La palabra testigo, como muchos, hoy estaba oyendo por ahí un predicador tradicional, porque me llamó la atención el título ahí de su mensaje, y estaba diciendo que ya no hay apóstoles. La clásica mentira de estos falsos. Ya no hay apóstoles, dice, porque el que es apóstol tuvo que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y esa es su base. Que porque Pablo dijo: no he visto a Cristo
No soy apóstol, no he visto a Cristo. Requisito, ver a Cristo. Mira, para empezar, Pablo no vio a Cristo en lo natural. Es decir, Cristo ya había muerto cuando se levantó el ministerio de Pablo. En todo caso, vio al Cristo ya resucitado. Como muchos hoy ya lo hemos visto. Y sobre todo, si tú ves a Cristo en la palabra de Dios, ves su resurrección, que resucitó del infierno, del Hades, en cientos de versículos, eres un apóstol porque viste a Cristo resucitando del infierno. Pero Pedro dijo, de lo cual nosotros somos testigos, en Hechos 3, hablando de la resurrección de Cristo. Así que Pedro fue un testigo ocular de los hechos, pero yo soy testigo porque vi en la Biblia, y tú también, somos testigos porque vimos en la palabra de Dios al Cristo que resucitó del infierno. El propio Cristo en Hechos 1:3 se presentó ante sus discípulos, apareciéndoles durante 40 días, presentándoseles con pruebas indubitables, griego tekmerión, como un testigo de los hechos, dice el griego. Así que aquí está hablando de un maestro que iba a ser testigo. Yo, Jonathan Mesa, soy testigo de los padecimientos del Cristo y de su resurrección en el infierno. Yo vi eso en la Biblia. Yo soy testigo de eso en la Biblia. Una especie de Pablo que no lo vio en lo natural. En todo caso, Pablo no hubiera sido apóstol tampoco, etc. Pues dice aquí, he aquí que yo lo di por testigo a esta persona que Jesús le llamó como en Mateo 24, la higuera. Y Santiago 3, que dijo de la higuera, también habló de la higuera como maestro. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, mira, por jefe y por maestro a las naciones. Ahora, alguien dice, no, pero es que ahí se refiere a Cristo, porque viene con rojo. Bueno, número uno, debes de saber que quien puso eso con rojo, esa es la revelación que él tenía. Número dos, tienes que saber que hay una ley de múltiple referencia en la Biblia, que lo que alude a Cristo bien de pronto alude a Pablo. Pablo usó terminología que aplicaba a Cristo y la usó para él, y Juan Bautista igual. Pero número tres, aquí hay una prueba contundente de que Isaías 55:4 alude a alguien más, porque este maestro iba a hablar de este tema. Mira, versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad, todos digan comprad. ¿Y qué dice Proverbios? Compra la verdad. La verdad es la muerte espiritual de Jesús. De acuerdo al Salmo 85:11, la verdad brotará de la tierra, o sea, el Espíritu de Cristo resucitó de las partes más bajas de la tierra, del corazón de la tierra, del infierno. Pues este maestro dice aquí, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Mira, vino y leche. ¿Qué es lo que vas a comprar? Vino y leche. Vino y leche son las dos sendas. El vino representa la muerte de Cristo, la leche representa a la mamá que lo resucitó. Y ya en el versículo 5 dice, lo di por maestro, maestro de las dos sendas. La higuera iba a ser un maestro de las dos sendas. Esto también se comprueba en Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3. Ya estaba profetizado aquí, mira. Acontecerá, ¿cuándo? Alguien dígame, ¿cuándo? En lo postrero de los tiempos. Por si alguien te dice, no, ahí se refiere a Jesús. Entiéndelo. Dice que esto era para los tiempos postreros. Clarísimo. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte. Ahora le van a llamar a ese maestro monte, porque montes son personas también. Será confirmado el monte de la casa de Jehová se refiere a la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza. Dijo una persona, nadie puede ser cabeza, solo Cristo. Si así fuera, entonces a los maridos en los hogares
no se les llamara cabeza. Y Pablo les llamó cabeza. ¿Por qué? Cabeza del hogar simplemente. El encargado de sustentar, el encargado de dar alimento. Eso no es robarle el término cabeza a Jesús. En todo caso, ¿por qué Jehová mismo le dijo a los israelitas: ustedes los pondré por cabeza y no por cola? ¿Acaso les dijo: les voy a poner el nombre de Jesús para que usurpen ese nombre? No, simplemente los voy a poner ¿qué? Como cabeza y no cola. O sea, en un liderazgo sobre las naciones. De la misma manera, esta higuera, aleluya, este maestro, esta fuente, iba a hablar de las dos sendas y Dios lo iba a poner como cabeza. Es un liderazgo, punto. No es usurpar el lugar de Cristo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y mira, y será esa persona, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Collado se refiere a otros maestros. Es decir, esta verdad va a ponerse por encima de todo en los últimos tiempos. Dice aquí el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y es que Jacob es uno de los nombres de la investidura, es una de las alusiones. Y nos enseñará sus caminos. Jacob tuvo 12. Y caminaremos por sus sendas. ¿Caminaremos por qué? Por las sendas del Jacob de los últimos tiempos. Y es que Jacob era el hijo menor y de Rebeca. Rebeca lo consentía. Rebeca es una sombra de nuestra Madre Espíritu Santo. Fue Jacob el que le quitó, arrebató la primogenitura a Esaú. Y la primogenitura, de acuerdo a Apocalipsis 1:5, es el primogénito de los muertos, el Cristo que resucita del infierno. Por eso hay un Jacob, le puedes llamar Jacob, higuera, fuente, maestro, jefe, monte. Y la clave está aquí otra vez, Isaías 2:3, la parte final, dice: nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Qué viniste tú a hacer conmigo? A que te enseñe ¿qué? Las sendas. Ahí lo dice. Vamos a caminar por sus sendas. ¿Cuáles son las dos sendas? Misericordia y verdad. Así lo dicen los salmos. ¿Quién es la misericordia? La mamá Espíritu Santo. ¿Quién es la verdad? El Cristo que sufrió el infierno. Dos sendas. Esa es la higuera, esa es la fuente, ese es el maestro. Hablando de la higuera, te vas ahora sí a Habacuc 3:17 para recordarte que tu servidor no va a hacer florecer toda la salvación. Conmigo no vas a ver toda la manifestación del poder de Dios. Solo en mi función, como ya vimos, cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo. Mi función es enseñarte. Y aquí lo dice, mira, aunque la higuera, qué tremendo, ese es un maestro. Aunque la higuera no florezca. O sea, la higuera no va a florecer todo lo que se dice. Mi función solo es decirlo. Es como cuando traes mucha hambre y llegas a un buen restaurante y el primero que llega, tú dices, ya quiero que me traigan la carne. Y él dice, no, nada más yo vengo a traerles nomás las cartas. Esa es mi función. Ahorita viene otro, ay. Y luego ya llega el otro y dices, tú ya puedo pedir todo lo que... No, yo nomás vengo a... ¿Qué van a querer de beber? Esa es su función, ahorita viene otro. Y así muchos se desesperan. Yo ya quiero mi cuerpo glorificado y está muy bonito lo que él dice, pero ya tranquilo, yo nomás vine a ponerte las cartas aquí. Las cartas y un poco de agua, ¿qué quieres de beber? Pero luego viene la función de la vid. Uno de los nombres del sucesor es la vid. Un religioso ya está pegando de gritos. Solo la vid es Cristo. Ignorancia 4:13. Al propio Moisés se le llamó vid. Y dice claramente en los Salmos, una vid salió de Egipto. Principalmente, contextualmente, se refiere a Moisés. Salió de Egipto. Así que cuando Cristo dijo en Juan 15:1, yo soy la vid,
No dijo yo soy la única vid, sino que también a Moisés se le llamó vid. Y cuando de la zarza se oyó una voz que le dijo a Moisés, así mira, le dijo Moisés, Moisés, dando a entender que el Moisés de los últimos tiempos iba a tener una réplica, Moisés, Moisés. Así que se le puede llamar vid al sucesor. La higuera, escucha, la higuera no va a hacer florecer todo. Mi función es enseñarte. Luego llega la vid a que florezca todo. En 2 de Samuel 23:5 comprobamos y recordamos esto que estoy hablando. Dice, no es así mi casa para con Dios. Venía hablando de una luz del día despejada, un día precioso. Es decir, dice, no es así mi casa para con Dios. Es decir, todavía no se ha cumplido todo lo que está escrito. No es así mi casa para con Dios. No dice nunca va a ser, pero por lo pronto en ese tiempo no era. Y hasta la fecha todavía no vemos. La autora de los Hebreos también dijo, aún no vemos que todo esto se le sujete a Dios. Todavía vemos que los de síndrome de Down no se les quita al instante y que la suegra tuya no cambia también. Es decir, todavía estamos en un acto de fe, luchando, queriendo, y hemos logrado mucho, pero no todo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la higuera es enseñanza y un poco de florecimiento, pero no todo. Por eso dice aquí, mira, Samuel, no es así mi casa para con Dios. Es una forma de decir, no lo hemos logrado todo. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él, y ese Él es la higuera, esa fuente, ese maestro que Dios iba a levantar. Mira, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas. Ahí donde dice ordenado en todas las cosas, no es de que pone los zapatos en la esquina, los calcetines, ya se compró un pedazo de madera para todos ponerlos en orden, los rojitos, los amarillos. No. Gente espera ese tipo de cosas. Pues yo le veo desordenado hasta los cabellos y la gente todo lo quiere ver en la carne. No, ordenado en todas las cosas. A ver, diga ordenado en todas las cosas. ¿A qué se refiere? Mira, a Hechos 3:21 y a Mateo 17:11. Hechos 3:21 rapidito dice, y era traído, 3:21. Dice así. Parece que está, ahí está. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está. Hechos 3:21 te está diciendo de una restauración de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. ¿Qué cosas? Ahí te lo dice. De que habló Dios por boca de sus santos profetas. Y versículos atrás te estaba diciendo que de esas cosas que el Cristo había de padecer. Así que alguien tenía que venir en los últimos tiempos, gloria a Dios, como la higuera, como la fuente, como el monte, a enseñarte esas cosas que dijeron los profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas, acerca de los padecimientos del Cristo. Así que eso se cumplió. Por eso dice ordenado en todas las cosas. En Mateo 17:11 Jesús ese orden de cosas se lo atribuyó a Elías, que iba a venir en estos últimos tiempos. Por eso Jesús dijo, aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Así que es el espíritu de Elías en esta higuera, en esta persona, restaurando todas las cosas que dijeron los profetas en cuanto a los padecimientos del Cristo. Ciertamente Elías también va a venir ya durante la gran tribulación, pero ahí viene Elías ya con su cuerpo, el cuerpo de Elías. Las veces que estuvo sin su cuerpo es en 3 personas. Eliseo. O sea, el espíritu de Elías estuvo en Eliseo. Alguien diga aleluya. ¿Puedes creer eso? Yo sí, la Biblia lo dice. Pero luego vino ese espíritu de Elías en un hombre, Juan Bautista. Luego vino sobre mi ministerio, ¿para qué? Para restaurar todas las cosas que dijeron los profetas en cuanto a los padecimientos del Cristo.
Y luego ya va a venir por última vez en la gran tribulación Elías, pero con su cuerpo. Así que con su cuerpo solamente 2 veces, pero sin su cuerpo otras 2 veces, con Juan Bautista y con tu servidor. Entonces, restauración de todas las cosas, a eso se refiere que iba a venir alguien ordenado en todas las cosas. Regrésate a 2 Samuel 23:5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y esa persona, dice, será guardado. Será guardado. Eso es será guardado, concuerda con Apocalipsis cuando dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. O sea, ser guardado es irte al cielo. La iglesia va a ser guardada también. Ok. Pues dice aquí, mira, la parte final, aunque todavía no haga él, o sea, la higuera, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Así que al sucesor se le puede llamar el hijo de mis deseos, porque va a cumplir todo el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y resulta que prosperado tiene que ver también con tu cuerpo glorificado, no solo con dinero. Los volveré a prosperar. Segundo de Crónicas 7:21 dice, sanaré su tierra. La tierra alude al cuerpo. Otra versión dice, los volveré a prosperar. Segunda de Crónicas 7:14. Sí, creo que lo dije mal, ¿no? Así que prosperidad alude a cuerpo glorificado también. Y hasta la fecha no se ha cumplido todo el deseo de Dios. Por eso la higuera, tu servidor, solo tiene la función de enseñar. Ya viene quien va a cumplir todo el deseo de Dios. Va a hacer florecer esa salvación. Ahora, no dije a alguien que va a venir y pagar el precio por la gente. No, eso solo lo vas a oír de gente ignorante. Gente que no sabe ni lo que dice. Y Pablo habló en estos términos. Pablo, refiriéndose a los de la ley, dijo, cuando no saben ni lo que dicen. Nadie está diciendo que el sucesor pagó el precio o que yo pague el precio, que somos Jesús de Nazaret y el montón de trampas en los que alguien te ha querido meter para alejarte de la verdad. Simplemente es un hombre que viene y que hará florecer la salvación que Cristo ya pagó a través de la enseñanza, porque también el sucesor es un maestro, como lo voy a estar demostrando a continuación. En otras palabras, que la higuera sea un maestro de la cual aprendes, no significa que el sucesor ya no es un maestro y que el sucesor es una especie de evangelista que nomás viene con la vara a hacer milagros, a convertir ahí, no sé, el agua en vino, o que la serpiente, la vara se le convierte en serpiente. No solo es eso, o sea, no es un mago para tu generación. Sí se van a manifestar muchas señales, pero él también es un maestro, y lo voy a demostrar. Vayas a Santiago capítulo 3, versículo 12 otra vez. Alguien diga aleluya. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, y en qué contexto está hablando de la higuera? De un maestro. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid? Ahí está el sucesor. Yo soy la higuera, el sucesor es la vid. ¿O la vid higos? Dando a entender, Jaciel y yo no podemos combinar ley con gracia, ni que Dios es bueno y luego te mata. No podemos. Si no estamos definidos, traemos una línea definida. Cada día nos cuesta más embonar en esta miseria de evangelio que muchos predican. Cada vez es como, ya quiero, no habrá un oasis ahí, algo aparte donde no haya tanta basura, hablando tantas tonterías de que Dios te tiene un proceso, de que Dios te mandó un mal, que Cristo solo pagó la cruz, y los otros que Jesús no es Dios, y estamos rodeados de tanta apostasía. Por eso dice, no puede una fuente echar agua dulce o amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Quién es la higuera? Este ministerio tuyo, o sea, mío, y soy tuyo, porque de hecho soy tuyo.
Todo es vuestro, Pablo dijo. Pedro. ¿Puede acaso la higuera? Hasta Jonathan. ¿O la vid? Ahí está Jaciel. Entonces, si la higuera es un maestro en ese contexto, la vid también. O la vid, higos. Y luego dice, así también ninguna fuente, y esto es un regaño para los 12, así también ninguna fuente, dando a entender, ya te hablé de la higuera y de la vid, y tú como fuente no vas a hablar lo que te dé la gana. En Santiago 3:12 está hablando de la higuera, la vid y la fuente. 12 fuentes, señores. Así también, todos digan así también. Especialmente los 12 que los tengo aquí presentes, digan así también. ¿Qué significa? Como la higuera, así también tú, 12. Como la vid, así también tú. Así me aplaudieron unos hace 3 años. Aleluya. Gloria a Dios. Pues mira lo que dice aquí. ¿Hay algún problema en la señal? ¿Todo está bien? Ok. Si para allá no seguir hablando porque estoy muy emocionado acá. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que las fuentes, las 12 fuentes tienen que dar puro dulce. Puro dulce, pura mamá Espíritu Santo resucitando al Hijo, y a partir de ahí todo lo demás. Las 2 sendas es nuestra base. Muy bien. Ahora, quiero que vayas a Jueces 9, del 10 al 13, para ampliar un poquito de que la vid es el sucesor. Y dijeron los árboles, qué tremendo lo que vas a leer. ¿Tú crees que es casualidad? Gózate conmigo. Y dijeron los árboles a la higuera, ahí está el ministerio de tu servidor, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Los árboles representan personas. Y le dicen a Jonathan Mesa, ven y predica de todo menos de eso de las 2 sendas. Y le dicen al sucesor, ven y reina sobre nosotros, pero cállate ese tema. No andes con esas cosas de que la embriaguez. Y dice la higuera, he de dejar mi dulzura, mi madre Espíritu Santo, la miel, para ir a reinar en una denominación de ninguna manera. Y la vid dice, he de dejar mi mosto, que es el que caracteriza a la última generación. El último vino es lo que caracteriza al sucesor, la embriaguez espiritual. He de dejar mi mosto para ir a reinar sobre ustedes, árboles religiosos. Así que no es casualidad que Jueces 9 habla de la higuera y habla de la vid, lo mismo que dijo Santiago. Los 2 maestros que Dios iba a levantar en los últimos tiempos con las 2 sendas. Ahora vete a 1 Timoteo 1:7, por favor. Pablo dijo, queriendo ser doctores. ¿En qué quedamos? La palabra doctores, ¿cómo se puede también traducir? Maestros. Queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué enfaticé tanto el ministerio de maestro? Y que sí puede haber maestros en las iglesias. Y luego me enfoqué a los maestros que Dios iba a levantar en estos últimos tiempos, que iban a hablar de las 2 sendas. ¿Sabes por qué? Porque el pleito de Pablo era mi mismo pleito. Y Jehová dijo en Isaías, yo pelearé tu pleito. Va a ser mi pleito ahora. ¿Cuál era el pleito de Pablo? De que estos de la ley se querían promover como los grandes maestros, y a Pablo lo veían como un loco revoltoso sectario, que de hecho en el libro de los Hechos se dice de Pablo que tenía él una secta. Claro, todo lo que no te enseñaron en tu escuelita dominical le llamas secta, le llamas herejía. Entonces, ¿quiénes eran los grandes renombrados maestros? En el tiempo de Pablo, supuestamente los de la ley, pero Pablo
les dice lo siguiente, volvamos a leer, queriendo ser ¿qué? Maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque ya hemos visto hoy en nuestras clases anteriores que si realmente los de la ley entendieran la ley, pues entendieran que la ley habló de la muerte espiritual de Jesús, de la mamá Espíritu Santo, que la ley apunta a tantas cosas, que no es para que te quedaras en las sombras. El propio sábado es una sombra de nuestro reposo, que es el hablar en lenguas, el Espíritu Santo manifestándose. Así que ellos se quedaron en las sombras, por lo tanto, saber la ley no significa que la entiendes. 1 Timoteo 6, del 3 al 4, Pablo también lo dice, ya lo hemos estudiado y va de nuevo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Nada sabe. Por lo tanto, Pablo está enfatizando el día de hoy en Romanos 2:21 que ellos se jactan de enseñar, pero en realidad nada saben porque no lo aplican. No hay revelación, solo se quedan en la historia. Recordemos, y no vamos a ir ahí, que la palabra piedad la definimos de acuerdo a 1 Timoteo 3:16 y a Tito 1:1. Tito 1:1 usa intercambiable piedad con verdad. Y 1 Timoteo 3:16 dice que la piedad es que Dios fue justificado. Y para ser justificado tuvo que haber muerto espiritualmente. Así que la piedad es lo que yo predico, las dos sendas, que el Cristo cambia de naturaleza de divino a pecado y la mamá lo tiene que justificar al tercer día. Y dice Pablo, quien no cree en la piedad no sabe nada. Así que todo mi énfasis, no mío, el de Pablo, solo que yo lo amplié, es que ellos realmente no están enseñando nada. Los de la ley. En el tiempo de Pablo, pues eran los de la ley, muy ley de allá de judío, pero hoy los cristianos que dicen tener a Cristo en realidad también están actuando igual y enseñando el montón de dogmas y preceptos y finalmente no enseñan lo que Pablo enseñó. Fue Pablo el que nos enseñó en Gálatas 4:26 que Jerusalén es la madre de todos nosotros, y fue Pablo el que nos enseñó que Cristo descendió a los abismos y que de ahí lo resucitó nuestra madre Espíritu Santo. Ahora Mateo 15:14, por favor. Dejadlos, dijo Jesús. ¿Qué dijo? ¿Que sigas con ellos? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Te aseguro que ese hoyo es el infierno. Definitivamente, doctrinas de demonios te pueden llevar al infierno mismo. En Romanos 2:19, o sea, esto me recuerda a algo que ya estudiamos en miércoles pasados. Pablo dijo, y confías, refiriéndose a los judíos en la carne, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Cuántos se acuerdan cuando vimos eso? Tú confías en que eres guía de los ciegos. Y dice Pablo, pues tú eres el mayor ciego. Y Jesús también lo dijo, ciegos, guías de ciegos. Los dos van a caer en el mismo hoyo. Yo no sé cómo alguien, por ejemplo, puede seguir a una persona que te está diciendo que Jesús no es Dios. Ya desde ahí negar la deidad del Hijo de Dios es blasfemia, es señal de que irás al infierno. Ya te dije, me encontré una persona el otro día en la calle que había estado con nosotros y ahora él cree que Jesús no es su Salvador. Jesús no es Dios, dice él. Ahora entró a una nueva creencia de que Jesús no es su Salvador. Para él ya el infierno no existe. Dime si falsos maestros no influyen para que gente se vaya al infierno. Son ciegos, guías de ciegos. Regresemos a Romanos 2:21, que es el versículo que estamos estudiando. Pablo dijo, tú pues que enseñas a otro. Invertí una buena cantidad de tiempo para decirte que realmente, como ya bien lo habíamos dicho la vez pasada, Pablo está hablando en un tono irónico. Tú que enseñas a otro. Sí, los estás enseñando a que se vayan al infierno. Los estás enseñando a deshonrar a Dios. Pastor que no le enseña a su iglesia a diezmar, los está enseñando a robar.
Tú pues que enseñas a otro, y vamos a estudiar la otra parte que dice, ¿no te enseñas a ti mismo? No te enseñas a ti mismo. Aquí yo apunté algo, los maestros de la ley necesitan sentarse a aprender. A eso se refirió Pablo con que tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, dando a entender, ¿cómo te crees tan doctor de la ley? Siéntate a aprender las dos sendas, siéntate a aprender la revelación del nuevo pacto, el nuevo régimen del Espíritu. A eso se refiere Pablo con, ¿no te enseñas a ti mismo? En Mateo 23:13, Jesús lo dijo de la siguiente manera: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y eso es lo que Jesús le dice hoy a los maestros de hoy, a los falsos maestros. Ustedes ni entran, ni dejan entrar a los que sí quieren. Ustedes no quieren entrar a las dos sendas y no están dejando que la gente entre. Hipócritas. Ahora, ¿sabes por qué estos maestros no quieren entrar? No por falta de evidencia bíblica, sino por un orgullo denominacional. Porque es todo lo que les enseñó su instituto y su cementerio que diga seminario. Es el cuadro básico que te dieron, como a los médicos, les dan un cuadro básico de lo que tienen que recetar. Y cualquier otra persona que dice, no, yo encontré que la papaya te sirve para esto, le llaman hereje. Tienes que dar pastillas para no verte hereje. De la misma manera en lo espiritual. Les dieron un cuadro básico de lo que tienen que creer. Tienes que creer que no hay definición de género en el ámbito espiritual. Tienes que creer que la mujer es inferior. Y es la mentira que han estado repitiendo. Pero llegas tú con la verdad y no es de que no haya evidencia bíblica. Es que dicen, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque como yo no lo enseño, qué pena que digan que tú me lo enseñaste. O si lo enseño, me van a quitar mi salario. Me van a correr de mi denominación. Me dijo un pastor hace muchos años que también ya se murió. Me dijo, hey, pues Jonathan, es cierto lo que tú dices de que Jesús sufrió el infierno y todas esas cosas. Pero ¿qué quieres? ¿Que yo me ponga a enseñar eso? Yo ya estoy mayor, me dijo. Mis hijos necesitan que comer. Para mí representa que me van a correr de mi denominación y yo tendría que empezar de cero. Es decir, fue súper honesto. Pero esa honestidad no justifica, no es excusa para dejar de enseñar la verdad por ningún interés. Si yo quisiera me congraciara con medio mundo. Está buena la farándula en el mundo cristiano. Está bueno el argüende ahí, codearse con 2, 3 ahí. Con 2, 3 que hablan de tu proceso y que Dios te metió en un desierto, que el congreso aquel, que el concierto acá. Pero no me interesa codearme con nadie. Tengo años que le soy fiel a esta revelación. Le soy tan fiel a esta revelación que cuando he traído invitados de artistas famosísimos en el mundo cristiano, yo ni voy ni desayuno con ellos, ni les hablo, mando a mis mensajeros a que les den de comer y sobre todo que les den su pago, su salario. No me interesa ni una foto. Y no porque sea una persona ermitaña, no, es que de verdad yo no ando, es decir, para mí no hay nada superior que no sea la revelación que Dios nos ha dado. No hay nada que envidiarle a nadie. El propio Pablo dijo, estos ni Pedro, dijo, nada me comunicaron, nada nuevo me comunicó el Pedro. Y era Pedro el que anduvo con Cristo. Pero Pedro no fue arrebatado al tercer cielo. Así que le he sido fiel a esta revelación. Entonces no es por falta de evidencia bíblica que muchas personas, muchos líderes no han querido entender esto. Es por celo religioso, por coraje, por envidia, por competencia. Y lo único que están logrando es no entrar ellos como líderes ni a los miles que están con ellos. Volvamos a leer este tremendo versículo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Lucas 11, 52, por favor. Por favor, 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Así que uno de los grandes problemas es la forma como alguien interpreta las escrituras. Ay de vosotros, intérpretes. Yo no sé cómo hay gente que interpreta Tercera de Juan 2 como un saludo nada más. Vas a dar cuentas por tener pobre a la iglesia. Yo no sé cómo alguien puede interpretar Isaías 53:5 como sanidad espiritual. ¿Estás loco, endemoniado o qué te pasa? ¿Quieres que la gente que tiene a Dios en su corazón sigan enfermos? Vas a dar cuenta delante de Dios. Han interpretado Isaías 53:5 no como sanidad física, sino espiritual. Yo no sé cómo alguien puede estar endemoniado y decir que 2 Corintios 8:9 es prosperidad espiritual, cuando el contexto es finanzas. Se hizo pobre para que tú seas rico financieramente. Y el montón de textos torcidos. Yo no sé cómo alguien endemoniado te puede decir que Isaías 66 del 10 al 13 se refiere a una ciudad en lo natural cuando te está hablando de pechos. Para que maméis de los pechos de sus consolaciones. Toda esta gente que está torciendo la Biblia, que son los de la ley, por cierto, porque nadie está en gracia, a no ser que cruzó con Moisés el mar. Nadie ha salido de Egipto. Aunque tenga una terminología más nice, ya te lo he dicho, nadie ha salido de la ley hasta que no se fue con un Moisés cruzando el mar, saliendo de Egipto. Cuidado cómo interpretas la palabra de Dios. Gente me ha dicho, por eso, ¿que no has leído lo que dice el apóstol Pedro? Que la Biblia no es de interpretación privada. Yo les digo, por eso, interprétala como está. Es tu interpretación muy privada decir que 2 Corintios 8:9 se refiere a prosperidad espiritual. Eso sí es lo muy privado tuyo. Y lo que la Biblia está diciendo es que es prosperidad financiera. Ese es el contexto. Y los ejemplos son muchos. Mira lo que dice aquí. Jesús les dice, ay de vosotros. Y ese ay representa que pasarán por la gran tribulación donde están los ayes. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Por qué? Mira, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué es lo que estos falsos maestros le quitaron al pueblo? Una llave que se llama la llave de la ciencia. Y la ciencia es una alusión a nuestra Madre Espíritu Santo. No vamos a ir ahí, pero en Proverbios 3:20 dice que por la ciencia se abrieron los abismos. Es decir, la ciencia representa a nuestra Madre Espíritu Santo, que fue la que resucitó a Cristo de los abismos, del mar. También fue el recio viento que abrió el mar rojo, que es una sombra de esto. También de acuerdo a Romanos 10:2 y 7, Pablo dijo que los judíos tenían celo, pero es una ciencia no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la ciencia correcta. Y ahí mismo en Romanos 10:7 dijo cuál era la ciencia correcta. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Así que la ciencia es una llave. La ciencia es una clave. Y lo peor del caso es que estos de la ley, vamos a Romanos 2:20, ellos tienen en la ley la forma de la ciencia, pero no lo entienden. Por eso ya estudiamos Romanos 2:20. Mira lo que dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, tú en la ley tienes toda la sombra de las dos sendas, nada más que no las crees. No quieres entender que habla de las dos sendas. Prefieres quedarte en que se refirió a guardar las fiestas y el montón de dogmas y tradiciones de hombres judaicos y demás. Así que Jesús reprende a estos maestros de la ley y dice que ellos le quitaron al pueblo la llave.
de la ciencia. Diga conmigo, la ciencia es una llave. Por otra parte, decir que la ciencia es una llave es otra forma de decir, si no tiene a mamá Espíritu Santo, no tiene la llave que abre cada versículo. No tienen espíritu de sabiduría y revelación. Es más, hasta se enojan cuando tú dices, yo encontré esta revelación. Te dicen estos teólogos, la Biblia ya está revelada. Se enojan, odian la palabra revelación. Tremendo. Apocalipsis 3:7 habla de esta llave de la ciencia, pero le llama de otra manera. Mira, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave, ya no le va a llamar llave de la ciencia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David o llave de la ciencia se usa intercambiable. En Isaías 22, del 20 al 22, se habla de esta llave de David. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, que es una sombra del sucesor. Otra vez el 20, por favor. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, porque es una sombra del sucesor. Mira el 21. Lo vestiré tus vestiduras. O sea, se le va a pasar una investidura. Y los ceñiré de tu talabarte. Cuando dices ceñiré, tienes que acordarte, Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad. MDJ. Y entregaré en sus manos tu potestad. Él va a tener la misma potestad. Y será padre. Todos digan, será padre. Será padre. De ahí viene la palabra papa. Será padre, papa. Por eso los católicos se agarran de este versículo para decir que aquí alude al papa. Pero cuando tú ves las enseñanzas del papa, en ninguna parte ves la llave de David. En ninguna parte ves, aleluya, las dos sendas. Así que la intención era buena, la de ellos, de que iba a venir un papa, o sea, un padre de, nada más que resultó no ser ese porque no está enseñando las dos sendas. Dice, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, mira el 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. ¿Abrirá qué? Abrirá versículos. Aleluya. Los versículos son esas cajas fuertes. Están selladas, están cerradas. Nadie puede abrirlas, a no ser que traiga una llave que se llama la llave de la ciencia o la llave de David. Y no es casualidad que se llama Jaziel David. Ambos nombres en la Biblia. Segundo de Crónicas 20, Jaziel. En el libro de Samuel se habla de David. Es una de sus formas de llamarle al sucesor. Nadie cerrará cuando él abra, nadie. Es decir, nadie puede contra esos versículos. Dice, y cerrará y nadie abrirá. Esto significa que también va a cerrar las malas interpretaciones y nadie podrá refutarlas. Así que esta llave de David, para acabar pronto, la vemos en Hechos 2:25, porque alguien dirá, ¿a qué se refiere? Dice aquí, porque David dice de él. Ahí está la llave de David. O sea, la llave de David significa entender que lo que David dijo en los Salmos, lo dijo acerca del Cristo. Aleluya. Me dijo una persona cuando yo publiqué eso por TikTok, en uno de los videos, me dijo, ¿eso ya lo sabía yo? Y le dije, si ya lo sabías, ¿por qué dices que Cristo no bajó a sufrir al infierno? O sea, si tuviera la llave que yo tengo, ya hubieras visto en los Salmos al Cristo que sufrió el infierno. Porque él se jactaba, no, tú no traes ninguna llave nueva. Eso ya en hermenéutica ya nos dijeron que los Salmos son mesiánicos. Y si creyeras que son mesiánicos, todas las partes donde dice que están atormentando a tu David, no era a David, sino que David lo dijo acerca de Cristo. Vuelve a leer Hechos 2:25, porque David dice de él. Suéñalo, míralo en la sopa, ahí está la llave de David. Porque David dice de él. Otra versión dice, porque David lo dice acerca de Jesús. Cuando vino Hans Hanegraaff, este apologeta alemán que vive en Estados Unidos, y debatí con él y otros debatieron conmigo,
Y él decía, ahí cuando decían los salmos, fui entretejido en lo profundo de la tierra. Decía, ese es David. Y le dije, ¿cómo David va a ser entretejido? Y no hallaba qué decir, créemelo, no hallaba qué decir. Por lo menos el hombre fue honesto cuando dijo, buen punto, me dijo. Porque a mí se me dio la llave de David. Y esta llave de David ahora la tiene mi hijo, el sucesor. Es una llave que revoluciona toda hermenéutica. Ahora cada versículo tiene un significado mesiánico y de investidura y más allá. Entonces, por eso llave de David o llave de la ciencia es intercambiable, es lo mismo. Tenemos esa llave. Váyase otra vez, por favor, a Romanos 2:21, que es el versículo que estamos estudiando. Romanos 2:21, por favor. Tú pues, le dice Pablo a los judíos, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, que no entiendes que tú, que enseñas a otros, lo que necesitas es sentarte a aprender lo correcto. Estudiemos ya la última parte, dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Esto tiene varias connotaciones. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tiene varias, pero aquí te va una. Los de la ley enfatizan que no se ha de hurtar, porque en Éxodo 20:15, dentro de los 10 mandamientos, así dice. Vamos rapidito, los 10 mandamientos. No hurtarás, ahí está un versículo para que te lo aprendas. No hurtarás, Éxodo 20:15. Ya ganaste el concurso ahí. Entonces los de la ley son muy buenos para enseñar eso. No hurten, hermanos. Son los de la ley enseñándote. Pero yo le puse aquí, mira, los de la ley enfatizan que no se ha de hurtar, pero ellos le robaron la llave de la ciencia al pueblo. O sea, esa es la interpretación más profunda que hay en el versículo. No solo la típica de que tú también robas. Y sí, ellos también, obviamente, y de hecho también lo voy a tratar. Pero es que ¿cómo ellos van a hablar de no hurtes cuando le están robando al pueblo la llave más importante solo por su necedad? Le quitaron al pueblo la llave de la ciencia. Así que, pero también significa que los maestros de la ley se jactan de cumplirla cuando no la cumplen. En Romanos 2:23 dice así, mira, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿De qué se jactan ellos? De la ley, como si la cumplieran. En cambio, los maestros de la gracia nos jactamos en la obra de Cristo. Y con toda transparencia decimos, nosotros también nos equivocamos. No hay justo ni a un uno, estoy aquí por la gracia de Dios. Así que esto está padre. Pero cuando alguien llega con actitud religiosa, él cree que la cumple cuando no la cumple. Eso es lo que Pablo les está haciendo ver a estos de la ley. Por ejemplo, en Hechos 7:53, ¿por qué crees tú que apedrearon con tanto coraje a Esteban? Porque dice que Esteban les dijo a ellos, a estos maestros de la ley, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fue cuando crujieron sus dientes y se lo echaron. No, créemelo. Tremendo. Romanos 3, del 20 al 24. Mira qué tremendo lo que vas a leer. Ya estoy cerrando, ya es lo último. En orden, hasta por escrito. Atención, mira. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es para todo lo que sirvió la ley. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, diría el gran Virgilio Stokes, que nos enseñaba sobre estas cosas. Aparte de la ley. O sea que normalmente los de la fe enseñamos que hay un tribunal
y comparamos que un juez da un martillazo y te declara justo. Paz, eres justo, inocente. Y eso es verdad. Pero llega Virgilio y dice, no, yo creo que va más allá. Cuando llegó Cristo, tumbaron el edificio ese. O sea, no eran ni jueces ni nada. Aparte de la ley, llega la justicia de Dios a tu vida. Dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que la propia ley testificaba de la justicia que iba a venir. No era para que te quedaras en ella. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Diga, todos pecaron. Mantente en Romanos 3:23. ¿Y qué dice la parte final del versículo que estamos estudiando, que es Romanos 2:21? Que dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Es que ellos creen que al guardar según ellos la ley no han pecado, pero sí dice, por cuanto todos pecaron. Y si infringen un punto de la ley, la violaron toda. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. 24, de una vez. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos otra vez a Romanos 2:21 y creo que lo vamos a entender mucho mejor. Tú pues que enseñas a otro, ¿qué significa? Que ellos se creen los doctores, grandes maestros, y no lo son, ni tú y yo debemos permitirlo. ¿Por qué dejas que todo el mundo enseñe y tú que tienes la verdad no enseñas? Aunque sea a tu nivel, pero enséñalo. Cuando dice no os hagáis maestros muchos de vosotros, se refiere a que no andes enseñando otras cosas. Tú pues que enseñas a otro, dice, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué significa? Los de la ley tienen que enseñarse a sí mismos lo correcto. Y luego dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, son los principales ladrones. Es más, ¿a quién crees que se refirió Jesús en Juan 10:10 cuando dijo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? A los de la ley. Contextualmente viene hablando de los que eran antes de mí, dijo Jesús. El ladrón, dice los de la ley. Ah, pero ellos sí se paran y te dicen, Éxodo 20 dice, no hurtarás. Cállate, tú eres el principal ladrón. El ladrón, ellos son ladrones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estos maestros te destruyen. Recuerden la lengua venenosa de Santiago 3. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que van a tener más condenación. Lo voy a leer por última vez y declaro que lo vas a entender mucho mejor, no sin antes recordarles que el domingo estaremos en Expo Forum a las 11 de la mañana. Invite a alguien, no se le olvide que estamos rentando el lugar más importante de Hermosillo, no para que usted se vaya solito, no, invite a alguien. ¿Quién no quiere que alguien se salve? Si quieres que alguien se salve, mínimo llámale, ven, vamos. Esto es importante, es determinante, llenar el canastillo. Si no, nos vamos al Parque Madero a cantar ahí coritos. No, rentamos Expo Forum para que tú digas, hey, prima, ven, vamos. Y que llegue a lo bonito, ahí al aire acondicionado, porque ya empezó el calor. Y que al final transporte de regreso. Todos esos esfuerzos es para que tú hagas el esfuerzo de invitar gente. Y que llenemos Expo Forum. Y les recuerdo también que entramos a televisión no solo por decir tenemos un programa, sino para que miles oigan la verdad. Recuerden, es el sábado a las 11:30 de la noche, mi programa Noches de Milagros, y el domingo a las 7 de la mañana, el programa de Jaciel y su servidor, que se llama Dios es bueno. Vamos a leer entonces Romanos 2:21 y cerramos. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Gracia y paz a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.